Hola amigos, soy Patricia Salinas, esto es A Mi Manera, un programa que llega a ustedes desde los 103.9 de la FM de Radio Nacional y en simultáneo a través de la señal digital 7.3 de TV Perú, que también se puede ver por Movistar y Claro TV. Hoy tendremos en el programa a Gabriel Garburevich, periodista que acaba de lanzar 8 mujeres, su primer libro en el que hace un retrato de 8 peruanas que han alcanzado el éxito en distintos ámbitos. Luego me acompañará el coach mexicano Edmundo Velasco, especialista en programación neurolingüística, método con el que se reprograma la mente para enfocarse en cosas positivas y, según asegura, conseguir lo que uno desea realmente. Y finalmente estará aquí Diosdado Gaitán Castro, quien viene a hablarnos de su nuevo espectáculo llamado Motivo Perú, en el que cuenta con varios invitados, entre ellos el arpista Luciano Quispe, que también nos acompañará en la entrevista. Y para quienes recuerdan con nostalgia a Pataclown, les cuento que el próximo año se cumplen 25 años desde el estreno de su primera obra, Pataclown en el Amor, antes que el proyecto llegara a la televisión. Para celebrarlo, Yulin Datter, su creadora, anunció la realización de una serie de actividades, entre ellas la elaboración de un documental en el que por lo pronto ya confirmó que estará Carlos Alcántara. Lamentablemente, Wendy Ramos, una de las protagonistas más queridas por el público y además quien ayudó a Yulin en la elaboración de guiones en la serie de televisión, descartó su participación porque asegura que tiene muchos compromisos el próximo año entre unipersonales, teatro y viajes. Una pena, porque Pataclown sin Wendy más o menos que no es lo mismo. Pero bueno, veremos qué pasa el próximo año. Ahora sí doy la bienvenida a Gabriel Garburevich, que está aquí conmigo y que nos viene a hablar de su primer libro. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia, buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Cuéntame, ¿cómo te decidiste a sacar este libro que recopila un poco estas entrevistas que habías estado haciendo y por qué decides que sean mujeres las protagonistas? En realidad, esta idea de publicar un libro con el trabajo que venía haciendo como periodista surgió más o menos en el 2012, ¿no? Porque tenía ya pues una serie de personajes que me parecían que podían ser importantes y se los presenté a mi editora, a la que es ahora mi editora, en ese momento en el 2012, y me dijo, pero tienes una lista muy larga de personajes, ¿no? Porque habían actores, actrices, deportistas, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Tienes que encontrar un foco, me dice, ¿no? Tienes que encontrar un foco. Ya. Y bueno, tú sabes cómo es el trabajo periodístico, entonces ese foco, digamos, o ese ángulo que me estaban pidiendo no se llegó, digamos, a definir en mucho tiempo, porque el trabajo periodístico demanda mucho. Te ganaba. Y yo estaba trabajando como periodista en la revista Cosas, también de editor, de subeditor después. Entonces no encontraba el ángulo, o mejor dicho, no tenía tiempo como para ponerme a pensar en eso, ¿no? Pero, bueno, surgió la polémica entrevista que le hice pues a Nadine Heredia, ¿no? Y ahí se me ocurrió, o pensé, bueno, ya está el ángulo, ¿no? Es que son las mujeres, digamos, exitosas, mujeres con carácter, mujeres que han alcanzado el poder en algunos casos, y depuré los personajes que tenía y me quedó una de esa lista interesante, que esa fue la que empezamos a trabajar. Y además, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 12? ¿Por qué 8? Esa es una buena pregunta, pero en realidad eso, digamos, esa definición o ese número lo hemos conseguido con la editorial, ¿no? O sea, trabajando mano a mano, digamos, o trabajando al lado de mis editoras, de Anaíba Renuevo, para poder elegir, digamos, o depurar estos perfiles y quedaron esos, ¿no? Sí, quedaron esos al final. Ahora, ¿qué tienen en común estas 8 mujeres? ¿Qué tienen en común? Las 8 son exitosas, lo has mencionado. Sí, yo creo que lo que tienen en común es la pasión, ¿no? La pasión por conseguir sus metas, por conseguir sus objetivos, ¿no? Si hay algo que me he dado cuenta que tienen estos personajes en el libro en común, digamos, es justamente eso, ¿no? Ese arrojo, digamos, esa determinación, ¿no? Yo siempre digo que no necesariamente, digamos, los que gobiernan en el mundo, digamos, o los dueños del mundo, digamos, por decirlo de alguna manera, no necesariamente son los más talentosos, pues, ¿no? O los más, no sé, pues sensibles, los más creativos, ¿no? Los más artistas, ¿no? No necesariamente, ¿no? O sea,
Hay gente que sí, ¿no? Pero normalmente es la gente que es más determinada y la gente que es más decidida, ¿no? La gente que tiene determinación Claro. y capacidad de decisión. Entonces, Ahora, por esa otro... es la gente, digamos, que consigue llegar alto, digamos, y consigue dirigir las vidas de los seres humanos en el mundo, ¿no? Y por otro lado también te tiras abajo esa frasecita antipática de hace muchos años que detrás de todo hombre exitoso, detrás está una gran mujer. Sí. Ahora, En las este mujeres caso, están adelante, así es. ¿no? Y ellas no tienen por qué estar detrás Así es. del éxito de nadie. Este es el ejemplo claro, pues, ¿no? De que eso es así. A ver, vamos a contarle Pero, al público. si me dejas terminar Sí. un poquito esa idea, porque también no quisiera que se deje entrever que estos personajes o que estas mujeres que están a veces retratadas en el libro no tienen talento ni sensibilidad, ¿no? O sea, son determinadas, No, claro. tienen capacidad de decisión, pero además tienen talento, ¿no? Y tienen sensibilidad. Claro. Y son muy guapas, además. Todas. Toditas. Las has escogido así como también por ese lado. Vamos Es a que yo enseñar creo que... la portada del Sí, libro, que es sí, muy sí, linda, sí. que te decía que me parece muy bonita. Y además, ya cuéntanos, mientras tanto, quiénes son las 8 mujeres. A ver, primero quisiera decir que esté editado el libro por la muy prestigiosa editorial Penguin Random Claro. House, en su sello Aguilar, ¿no? Y las mujeres que están en el libro, bueno, son 8, ¿no? Susana Elespuru, Eva Young, a ver, vamos a remitirnos recordar. acá mejor para hacer Natalia orden. Málaga, te ayudo. Stephanie Cayo, Lourdes Flores Nano, Magali Solier, Kina Malpartida, Nadine Heredia y Natalia Natalia. Málaga, que ya la dijiste, ¿no? Entonces, hay un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, Susana Elespuru es una gran empresaria, ¿no? En realidad es una mujer que es, ¿cómo decirlo? Pionera, digamos, en el ámbito empresarial, ¿no? En una época donde no había mujeres que alcanzasen puestos, digamos, importantes en las empresas, y ella, pues, llegó a ser presidenta de esta gran corporación, ¿no? Que se me fue el nombre ahorita, me vas a disculpar, pero tiene un currículum impresionante, ¿no? Y como digo, es una de las mujeres, de las primeras mujeres que llegaron a estos puestos a nivel internacional incluso, Claro. ¿no? A nivel internacional de presidencias, de directorios y de empresas gigantes. Entonces, es un personaje, creo que está muy bien elegido, ¿no? Por Que su era además relevancia. el único que no había sido publicado antes, la entrevista no había sido publicada en Cosas, ¿no es cierto? La escogiste para que complete este grupo de mujeres. Eso es cierto, sí. Porque las 7 mujeres, además o aparte de Susana Elespuru, sí fueron retratadas en Cosas, como te comentaba antes, pero en 2000 palabras, digamos, Claro. ¿no? En un promedio de 2000 palabras por espacio, porque ese es el espacio que la revista da. Pero ahora ya están mucho más ampliadas, ¿no? Ahora tienen en promedio, no sé, pues 10.000 palabras, 8.000 palabras. Entonces, Claro, porque a veces hay entrevistas que... O sea, estas no son entrevistas de media hora ni de 20 minutos, son entrevistas en las que tú has, en algunos casos, viajado con ellas a algún Así es. sitio, por ejemplo, Así ves cómo se manejan, cómo viven, qué cosa hacen realmente, o cómo son realmente fuera del lente de un fotógrafo o de una cámara. sí, eso es algo que siempre prefiero hacer, ¿no? Con mis entrevistados o entrevistadas, ¿no? Que es hacerles un seguimiento, ¿no? Seguirlas durante un día, durante 2 días, en sus actividades cotidianas, ¿no? Siempre observando, ¿no? A veces interviniendo, pero yo creo que así se consigue también poder identificar, digamos, o poder ver un poco más allá la personalidad de los personajes, ¿no? Entonces, me parece que son momentos donde pueden aflorar, digamos, de manera más espontánea estos comportamientos, ¿no? Entonces, el libro está lleno de humor, ¿no? Porque surgen acciones o hay, digamos, momentos que uno los lee y parecen irreales, ¿no? Pero son reales.
Entonces, eso es lo que me ha apasionado en realidad de la escritura de este libro, es eso, ¿no? O sea, es encontrar historias que tú dices, ¿esto de verdad pasó? ¿No? Claro, que incluso en el prólogo dicen algo así, advierten a los lectores, ¿no? No es ficción, tampoco es periodismo, solamente periodismo, es una mezcla de las dos cosas, o una cosa nueva, ¿no? Sí, la verdad que si me preguntases qué género es, yo también me quedaría un poco en el aire, ¿no? Y en particularmente yo no estoy muy de acuerdo con las etiquetas, ¿no? No sé cómo Autoficción. Autoficción. Que está de moda. Sí, Autoficción. autoficción, ¿no? Sí. Bueno, tiene algo también porque un como poco tú también eres el protagonista en algunas, de por ahí varias me entrevistas. cuelo, ¿no? Por ahí me cuelo en algunos casos, ¿no? Que sean necesarios, ¿no? ¿Como en cuál, por ejemplo? Como cuál, por ejemplo, donde está más claro es en el perfil de Nadine Heredia, ¿no? Donde yo tuve que perfilarme a mí mismo, digamos, en una parte de esta historia, tuve que hablar un poco de mí porque con Nadine nos conocimos en la universidad, en el grupo vocal de la Universidad de Lima, hicimos un viaje a Bolivia, a La Paz, entonces tuve que retratarme yo un poco para poder explicar lo que sucedió después. Ya lo van a leer, no les cuento más, pero fue, digamos, una necesidad narrativa, ¿no? Fue una necesidad narrativa, entonces por eso es que lo hice, ¿no? Además, no salgo tan bien parado yo, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio. Y si te tuviera que preguntar, ¿cuál fue la más difícil de todas? La más difícil de todas, en realidad, no hubo mucha dificultad, pero... Por ejemplo, la mayoría se prestaban y se sentían cómodas de que las acompañes aquí y allá, de que veas parte de su vida, porque de todas maneras un periodista siempre es un intruso, ¿no? Está metido ahí. Sí. ¿no? Y a veces de repente... No, y además rodeado con jefes de prensa, a veces, ¿no? Que son como sus guardias de seguridad, ¿no? Pero creo que, no sé, en un momento cuando la acompañé a Natalia a Málaga a montar caballo y estábamos en el auto, estábamos por Chorrillos y estábamos hablando no sé de qué cosa, creo, sí, temí por un momento de que me iba a bajar del auto, ¿no? Que me iba a decir, ya, no, bájate. Creo que le pregunté algo sobre, no sé, sobre el amor, no me acuerdo qué pregunta le Que había era hecho. parte de la entrevista, o sea, todo ibas haciéndolo mientras iban de aquí para allá. Sí, ya estábamos conversando en el auto, ¿no? Pero ella es explosiva a veces, no es encantadoramente explosiva, porque es encantadora también, ella, ¿no? Es una mujer encantadora. Pero tiene un estilo particular y recién estábamos conociéndonos, digamos, ¿no? En el trayecto, entonces... esos digamos, desabruptos que después ya se hicieron recurrentes y que después dije, bueno, y es así, entonces no me voy a botar del carro, no me voy a botar ¿no? de esta entrevista, ¿no? Pero en determinado momento sí pensé que me iba a bajar del auto, felizmente no sucedió. Cuando levanta la voz y dice, sí. y pega sus... Sí, ¿no? Y sí, y da sus lisuras, ¿no? Claro. Y carajea, pero muy chistoso. Es una gran mujer, es un gran personaje. Y además, más o menos lo que sacas también en común de todas es que generalmente no solamente en las mujeres, sino los personajes famosos, mediáticos, conocidos, se les ve. O sea, muchas tienen más temores de lo que parece, son incluso lo contrario de lo que mucha gente percibe, ¿no es cierto? ¿No? Sí, sí, por supuesto que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, Natalia Mala, regresando a ella, ella tiene una gran ternura por sus animales, por sus perros, por sus perritos que tiene. Además, no entiende por qué la gente tiene ese personaje en la cabeza de ella, ¿no es cierto? Ella es así, ¿no? O sea, ella está un poco... Pero no es tanto así como la gente cree, o sea, No es tanto así. Claro. O sea, tiene un lado tierno. No es Natalia Malamala que hace Carlos Álvarez. No. Es conmovedor, ¿no? Cuando estábamos llegando, por ejemplo, donde están sus caballos en Villa, que es un establo bien bonito, ¿no? Donde hay incluso perros, gatos, y tiene sus caballos, ¿no? Porque ella es una capa montando caballos, ¿no? Cuando estamos llegando ahí, le cambia la voz como una brujita de dibujos animados y se pone a hablar de una manera aguda, hiperaguda, y ven, mijito, ven, ¿no?
y los apachurra sus caballos y los abraza, igual cuando vienen sus perros también la gatita, y está y todo el tiempo está haciendo mimos y muecas y vocecitas, ¿no? Entonces es conmovedor, ¿no? O sea, uno la ve en una situación así, ¿no? Luego de haberla visto puteando en las canchas, entonces Claro. No deja de ser conmovedor. ¿Y alguna te sorprendió, por ejemplo, de esta manera, de una imagen que tú tenías preconcebida de ellas y de repente te sorprendió algo totalmente? Eva Young, por ejemplo, tiene fama, para muchos puede parecer sobrada, y el problema es que Eso no fue entienden lo que me dijo no ella. entiende Eva, que Eva es muy tímida. La gente no entiende que si en la calle le pasan la voz y tantas cosas, ya sí, No, sí, nos sí. hemos divertido muchísimo con Eva. Eva es un encanto. Claro. Sí, Eva es un encanto y nos hemos divertido muchísimo. Ese día que hemos estado juntos fue en el 2009, si no me equivoco, en la grabación de su serie, de la serie que sacaron... De su vida. Sobre su vida, sí. Eva, la reina de Landó, si no me equivoco. Y nos hemos divertido mucho, estuvimos en el estudio ahí todo un día mientras la maquillaban, mientras le hacían fotos, después hemos ido en su auto y nos hemos reído muchísimo, hemos bromeado mucho. Encantadora, de verdad, tiene un sentido del humor espectacular, ¿no? Y una desfachatez, ¿no? Y como que está por encima de todo, no le entran balas, ¿no? Y se ríe y se burla de ti, te hace bromas, ¿no? Es un encanto, de verdad, ¿no? ¿Y te invitó a comer frijoles? ¿Te cocinó algo? No pudimos almorzar y estaba comiendo una barra de cereal, no sé qué cosa estaba comiendo porque estaba también full, estaba en grabación, estaba... Porque tenía es una que ir excelente cocinera, además. Ah, sí, ¿no? Claro. Ojalá que me invite, pues. Ojalá que me invite a... Bueno, ¿cuál Sería un otra? ¿Cuál otra honor te ir a- sorprendió? Ir a un almuerzo con ella. Por ejemplo, Kina Valportilla, la segunda entrevista que le hice me sorprendió mucho. Porque acá me decías que en el caso de Kina has juntado varias Sí, entrevistas. le hice 2 entrevistas a ella y están, digamos, no cocinadas, pero sí está una primero y después la otra. Entonces, se siente un poquito el paso del tiempo y la segunda entrevista sí me impresionó bastante Kina porque la noté mucho más suave, mucho más luminosa, mucho más cálida. ¿Después que ya había dejado el box? ¿O no? Estaba ¿Todavía? a punto de retirarse. Ya. Estaba a punto de retirarse. Justo venía de una pelea, estaba un poco magullada, ¿no? Pero había ganado, ¿no? Pero sí, o sea, me impresionó de buena manera su ternura también y su calidez y me abrazó de una manera muy cálida. Y sí, o sea, uno a veces podría tener una imagen de Kina dura, ¿no? Pero no lo es tanto así, ¿no? Y sobre todo creo que ahora menos, ¿no? Esa es mi percepción, tampoco no... Es que la mayor parte de gente cree que cuando una mujer es exitosa o cuando una mujer llega a cierta notoriedad, es muy dura, ¿no? La Sí. percepción es que es muy dura y generalmente ya, seguimos siendo un país machista, siempre hay alguna historia que la gente quiere inventarse, porque no entienden mucho todavía el éxito de una mujer. Y me estás diciendo que en la mayoría de casos, si no es en todos, todas son muy tiernas. Sí, eso es verdad. Lo acabas de Yo no descubrir. sé, lo acabo de descubrir, es verdad. Sí, yo creo que la sensibilidad femenina tiene una ternura. En algunos casos, no quiero generalizar tampoco, ¿no? Pero creo que la ternura es un sentimiento importante o es una emoción importante en las mujeres, ¿no? Ahora, mi amiga Doris Baylis, que ha escrito un poema muy lindo que está al final de este libro, en los comentarios, ella deja entrever que yo tengo un alma femenina, ¿no? O tienes el lado femenino más desarrollado que otros Sí, hombres. sí, que, sí, ahora bueno, que además eso ahora está de moda, te digo. Los hombres más Está de atractivos, moda, ¿no? los hombres más atractivos son los que tienen el lado femenino más desarrollado, pero yo en porque son más es sensibles. verdad. Yo nunca en mi vida he ocultado mi lado femenino, nunca he ocultado a mi mujer, digamos, ¿no? Siempre he estado ahí, ¿no? Y nunca he tenido rollos por querer ocultarla. Entonces, creo que por ahí lo que se refería a Doris, que me conoce muy bien, es quizá que sí, pues no, o sea, a veces puedo hacer aflorar algunas emociones que pueden lindar con la calidez o que pueden lindar con
con la ternura, aunque la otra es mi amiga Andrea Cabel, que también me escribe acá al final un comentario, una gran poeta, también me decía, oye, ya, pero deja de ser tan ovejita buena, ¿no? No, ponte un poco Ponte más, duro, ponte un poco más. Entonces yo no sé si mi personalidad quizá, más mi experiencia periodística, es modestia aparte, más el hecho de que he estado frente de mujeres que se caracterizan por una calidez también especial, no sé si todo eso haya conjugado, digamos, o haya hecho que las historias fluyan, ¿no? Y que se cuenten cosas que quizás no querían contarse, pero o que no se hubieran contado en otra... Así es, se sintieron cómodas. Claro, que ese es el secreto de una buena entrevista, además. Es el arte de los vínculos, ¿no? Así es. Bueno, Gabriel, muchas felicitaciones por este proyecto y ya vienen más, ¿no es cierto? Vienen más. Ya me contarás. Ya, sí, ya me contarás. Muchísimas Bueno, gracias. el libro se está vendiendo en todas las librerías ya. Ya está en las librerías, no sé si en todas, toditas, pero en casi todas. Bueno, que lo busquen, que lo busquen. Sí, están en casi todas, sí, por favor, sí se los recomiendo, de verdad. Es un libro donde van a encontrar lecturas muy divertidas, es un libro fresco y es un excelente regalo para Navidad también, así que aprovechen. Gracias, hacemos un corte. Gracias a ustedes, gracias Patricia. Un cortecito y regresamos con más.